vamos a oír a Juan Ángel Ramos, psiquiatra, y como ya entenderán, no va a ir por los caminos que ya nos ha marcado don José Antonio Martín Fallín, sino sus propios caminos para hablar del urbanismo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo soy psiquiatra y al mismo tiempo soy también un afectado, por lo cual de lo que voy a hablar es de cosas que he vivido como psiquiatra y cosas que he vivido como persona. Yo también soy, como ustedes, un urbanizado. Digamos que esta es una especie humana nueva. Digamos que en España hay ciudadanos y luego urbanizados. Yo soy un urbanizado. Miren, yo soy psiquiatra y antes de empezar un poco de lo que voy a hablar, yo les voy a poner un ejemplo. Si a mí me llega una persona y me dice que con 600 euros se va a comprar un Maserati y un apartamento a primera playa, pues lo que hacemos es que, vemos si la familia le puede dar una medicación o si nos lo ingresamos, porque evidentemente esta persona sufre un cierto trastorno mental. Hasta ahora ningún alcalde ha sido ingresado en ningún psiquiátrico, ningún concejal de urbanismo, nadie, cuando han estado diciendo cosas mucho más gordas. Les voy a poner un ejemplo. Solo con los planes generales de urbanismo que hay aprobados en el País Valenciano deberían de vivir 2 millones nuevos de residentes. El País Valenciano tiene 5 millones. Me parece que esto es bastante despropósito. Pero para ir a un ejemplo más cercano, entre Almenara y Burriana, nos vamos más hacia el sur, hay previstas 102.000 nuevas viviendas para un total de, se supone, 300 residentes en una zona donde ahora solo viven 65.000 personas. En unas declaraciones de un concejal de uno de estos pueblos le preguntaron si eso no le parecía una barbaridad y él dijo que no, porque él pensaba que los madrileños iban a venir corriendo a comprar todas estas viviendas. Yo digo, si es que estarán pensando en alguna ley que obligue a la gente que vive en Madrid a comprarse casas en Burriana, casas en Peñíscola, porque es que no hay pobres, no hay tantos madrileños para todos los países que están cayendo. Pero todo podría ser. Esto, podemos ver cosas muy buenas. Bueno, dicha esta introducción, yo hice un trabajo que se llama el síndrome de Castellón y básicamente entonces estaba vigente la RAO y ahora, pues para desgracia de muchos países aún están bajo esa ley, con lo cual diríamos que esta ley es la que más nos ha afectado. Miren, esta ley yo creo que es de las leyes más perversas que se han hecho y yo no creo en la buena fe del legislador. Yo creo que esta ley fue hecha perversamente adrede. Esta ley, uno de los máximos ponentes fue el señor Gerardo Roger, en su momento diputado del Parlamento Valenciano. ¿Por qué es perversa? De momento este señor parece que fue trasladado por una especie de energía cósmica al Sáhara. ¿Por qué? Pues porque él aplicó una magnífica ley si viviéramos en el Sáhara. Es decir, si en vez del país valenciano ser un país en el que históricamente la población ha estado diseminada, en la que hay viviendas en las zonas periféricas de las ciudades, en las que hay una estructura histórica, no de ahora, de asentamiento humano. Este hombre aterrizó en el Sáhara y claro, como aquí no vive nadie fuera de los cascos urbanos, pues no pasa nada. Es decir, hace una ley en la que ni tan siquiera se nombra la palabra propietario jamás.
Decía, muy curioso, ¿no? Es decir, imagínense que estemos hablando de una ley que tuviera que legislar sobre, pongamos, sobre el embarazo y que no nombrara para nada a las mujeres. Uno se quedaría como algo bastante extraño, ¿no? Pues bueno, la ley era perversa, de momento ya no nombraban esta realidad histórica. Por supuesto, si no la nombran, no hay que sacar ninguna ley para intentar regular esta situación de hecho. Nada, todo lo que hay es suelo. Es decir, empezamos por negarle a las personas su existencia. Ellos no existen, ellos son suelo. Me imagino que la gran mayoría de los que están aquí creen que son personas. La ley les dice que ustedes no son personas, que ustedes lo que son es suelo. Claro, con el suelo pues no hay que hablar, porque si usted se dirige a hablarle al suelo, pues el suelo no le contesta. De forma que para planificar el desarrollo de un pueblo, pues no hay que tener para nada, para que hay que hablar con las personas, si estas no existen por ley. Nada, o sea, entonces uno se junta en los despachos que sean, o yo creo que muchos planes urbanísticos en el País Valenciano se han desarrollado alrededor de whiskies en lugares no precisamente estudios de arquitectura, sino algunos lugares con luces rojas por la noche. Yo creo que han sido los centros más fuertes de estudios urbanísticos que han habido. Entonces, bueno, como no existen, ustedes no existen, pues presentamos un plan general. Como bien nos ha dicho nuestro compañero, esta es una nación en la que aquí hay 8.000 naciones. O sea, cada pueblo es un pueblo independiente. Con lo cual vemos cosas realmente absurdas, lo que en un término municipal puede ser una zona protegida, al lado es una zona industrial, no pasa nada. Incluso algunos planes generales de urbanismo, como el que nos hacen y ni siquiera se ha tomado la molestia de ir al pueblo, en muchas ocasiones invaden municipios de al lado. Nosotros somos del pueblo en que el plan, pues de repente, pues va y cae en el pequeño detalle que nos habíamos zampado el 10% del terreno de al lado. Pero no pasa nada, porque no existimos. Como no existimos, ¿qué va a pasar? Bueno, empezamos porque el señor, la persona, a todo esto con Arrau uno se enteraba porque algún día había ido al ayuntamiento a pagar algo y le dicen: si tú no sabes que això ho fan urbano, no, ves, y uno iba y se enteraba, porque con Arrau no había ni obligación, la luz sí, pero la Arrau había que colgarlo en el tablón y ya el que se entere ve el que no hace. Había unos plazos. Y era asombroso porque, claro, cuando uno se veía su casa, ahí que le habían metido zona dotacional, o zona verde, o zona encima, una casa, en mi casa era una casa de los años 30, bueno, pues era una zona dotacional ahí encima. Uno iba y preguntaba a los técnicos municipales, los cuales los pobres no tenían nada que ver con el plan, ellos estaban allí para recibir las tortas, supongo. Y se ve que iban sobrados de carajillos porque te podían contestar cosas muy surrealistas. En mi caso teníamos una zona donde había sobre un pueblo de 2.000 habitantes, una zona de 14.000 metros cuadrados, la que la habían declarado dotacional. Fuimos y preguntamos al técnico municipal que eso para qué era, y nos dijeron que eso era para hacer un museo. Claro, cuando uno es una persona que recibe contestaciones tan surrealistas con esto, pues claro, uno empieza a pensar que eso es un programa de estos de objetivo indiscreto y que hay una cámara que está esperando a ver la reacción que uno hace, ¿no? Y uno mira, y dice, sí, un museo, porque claro, un pueblo de 2.000 habitantes, que menos que un museo de 14.000 metros cuadrados, faltaría menos. Porque claro, esta es la otra, cada ayuntamiento ha cortado por donde ha querido. Si tú un museo de 14.000